Novela ligera. Mi inteligencia artificial se ha convertido en el diablo. Episodio 48, Leyes de la naturaleza, 8. No puede ser, son demasiados. Tranquilo y lento. Dentro del oscuro pasadizo, al final del mismo se extendían numerosas arañas y sus nidos. Esta mazmorra es literalmente un nido de arañas. Yeon tropezó asustada ante el enjambre de arañas que parecía pasar por encima de 100 arañas. La cantidad promedio de monstruos que han pasado por la puerta hasta ahora es de unas pocas docenas. La vista de tantos monstruos apiñados era la primera que había visto en su vida, incluso aunque había estado activa como despertadora desde sus primeros días. Por supuesto, era la primera vez que veía algo así, pero también fui un poco tolerante esta vez. Mientras tanto, me pregunté si el hábito de pensar juntos y dirigir las acciones mientras observaba las acciones de Lucy permanecía en mi cuerpo. Recordé y calculé instintivamente cómo lidiar con ese grupo de arañas monstruosas en lugar de tratar de averiguar cómo escapar. Claramente no era algo que un estudiante haría. Simplemente hay que contraatacar lentamente. Señalé a las arañas que corrían hacia nosotros y levanté mi teléfono una vez más. Luego, casi simultáneamente, la magia de la llama explotó y eliminó a las arañas que iban en cabeza, y Lucy lo confirmó y continuó disparando magia en sucesión. Una especie de sinergia creada por la combinación de un poder computacional abrumador y la capacidad de extraer y almacenar libremente poder mágico, baja velocidad de fuego y rápido consumo de magia, que se decía que eran debilidades mágicas, fueron completamente compensadas por Lucy usando sus fortalezas. No se acercan para ver si han aprendido. Ahora nos toca a nosotros. Las arañas, que entraban y salían, parecían pensar que no podrían vencer el alboroto mágico de Lucy en este estrecho pasaje con su gran número, así que después de sacrificar a docenas de ellas, retrocedieron y nos amenazaron. Pero no vinimos aquí sin un propósito, vine aquí para matarlos, como a esos monstruos que abrieron la puerta y nos atacaron. Turno de karate. Esas fueron las palabras que me vinieron a la cabeza mientras veía a las arañas dar un paso atrás, recelosas de nosotros. Como era de esperar, este nuevo sistema llamado mazmorra no parecía ser un simple truco. Ahora que somos atacantes, no defensores, tenemos una oportunidad de venganza. Venganza. Mi interpretación puede ser errónea, pero, en definitiva, ¿no es correcto el acto en sí? Yeon se sorprendió un poco al escuchar mis palabras, como si yo ni siquiera lo hubiera pensado. No creo que sea malo. Y mientras ella hablaba así, yo dije con calma. ¿Qué será de nosotros en el futuro? Recientemente, precisamente desde el momento en que conocí a Lucy por primera vez, fue una preocupación que me venía a la mente cada vez que podía olvidarla. En el futuro, ¿cómo seremos? Y cuanto más crecía Lucy, más mareado se volvía el mundo, más se intensificaba. Mi mayor propósito ahora es ayudar a Lucy tanto como sea posible, quien está luchando una guerra peligrosa e interminable con las fuerzas existentes. Pero es solo un proceso después de todo. Si mi objetivo tiene éxito, significa que Lucy finalmente se convertirá en la vencedora final y se convertirá en el verdadero rey demonio que gobierna el mundo. ¿Será ese el final de Lucy, que se convirtió en el rey demonio? ¿Podrá Lucy, una enorme colonia sin nada más para comer, soportarlo? No importaba lo que sucediera en el mundo, mi corazón, que quería seguir siendo una persona más entre muchas personas y una persona común, se estremecía con el paso del tiempo. Al mismo tiempo, pensaba que esto también era para Lucy, sobre todo, si podemos atacar así, aún más. Es difícil usar el poder de Lucy para defenderse, pero atacar es otra historia. El ejército de demonios de Lucy nació para atacar y pisotear a sus oponentes. Si ese potencial abrumador puede florecer plenamente y ayudarme con ese poder, tal vez este problema que está desenfrenado en la Tierra en este momento pueda resolverse. Chang-Yun, y tiene razón, si atacar la mazmorra de esta manera es nuestro ataque, pronto podría ser una oportunidad. No mucho. Ahora hemos dado un paso adelante. Su objetivo es la reina araña gigante en su nido profundo. Entonces las arañas, que tenían algo que proteger, no se echaron atrás y una vez más nos atacaron, exponiendo sus colmillos. Él quiere pelear conmigo, pero la realidad es que todavía no le alcanza para eso. El momento en el que lentamente cambió de opinión y decidió atacar el nido de arañas con Yeon, Lucy, que lo ayudaba con magia, también estaba al mando de su propio ejército al mismo tiempo. Al final, tenemos que crecer más. Al menos debería ser suficiente para deshacernos de todos los obstáculos en el reino de los demonios. Así es, rey demonio.
Quien se ocupe de las lamentables arañas bestias pronto saldrá victorioso, así que nosotros también tenemos que ganar. Su voluntad naturalmente estimuló a Lucy. La noción cercana a la obsesión de tener que pagar su voluntad entró en juego, y esa fuerte voluntad tuvo un efecto en todo el ejército del rey demonio, y fue lo mismo para Yuria que estaba a su lado. Se necesitaba un crecimiento y una evolución cada vez más rápidos. Para ello, eran esenciales los nutrientes que debían suministrarse indefinidamente y las guerras interminables que infundirían el poder del crecimiento. La breve idea de los señores demoníacos de intentar someter al ejército del rey demonio mediante una guerra con la que estaban familiarizados era errónea. El ejército del rey demonio se alimenta de la propia guerra y crece. Se vuelven más fuertes al comer la sangre y los cadáveres de sus oponentes. Yuria, que todavía estaba caliente por la sensación de euforia, asimiló la emoción del rey demonio y se quemó con espíritu de lucha. Ahora es una guerra total. Ve y ataca a los orcos. Comprueba el nivel de lo que llaman el gran señor de la guerra y ataca. Lucy ordenó a Yuria que atacara al enemigo. La declaración de guerra total salió de su boca, y la guerra total del ejército del rey demonio se desarrolla en un formato ligeramente diferente al sentido común de los demás. Si luchamos así, podrán ganar los orcos. El método fue cruel y vertiginoso hasta el punto que Yuria sacó la lengua después de enterarse de ello. El cuerpo de suministros acaba de partir, jefe. Es una carga. Se jactó de que la guerra seguramente terminaría pronto. Aldea de los orcos pardos cerca de la frontera occidental del territorio. El jefe de este lugar se quejó en vano de los informes de sus subordinados. Fue porque tenían que reclutar guerreros para la reciente guerra y seguir apoyando con suministros. En comparación con los goblins, muchos de los cuales estaban menos desarrollados, los orcos marrones tenían un valor racial básico más alto y estaban bien unidos en torno al rey, pero básicamente mostraban la naturaleza de una coalición con numerosas tribus reunidas. En otras palabras, se decía que si las tribus se reunían y tenían quejas, incluso el rey orco marrón, Flauros, no podía moverse según su voluntad. Comillas es un gran problema, jefe. Sin embargo, en ese momento, una noticia más urgente que el apoyo material, que poco a poco se convirtió en una carga, se extendió por la tribu. El jefe, asustado por las palabras urgentes de su subordinado, se levantó de un salto reflexivamente y salió corriendo. Comillas monstruo. Esos monstruos atacaron este lugar. Desde lejos, vi gente corriendo como loca hacia ese lugar. Eran los soldados del rey que les habían quitado los suministros prometidos. Estaban gritando y algo los perseguía. Los ojos del jefe se abrieron de par en par cuando lo vio. Comillas porque están todos aquí. El jefe vio a los monstruos persiguiendo furiosamente a la unidad de suministros que huía, levantando polvo. Se suponía que los monstruos con armadura negra que se agolpaban allí debían luchar contra los aliados que defendían el territorio ocupado desde lejos, porque no tenía sentido que vinieran desde atrás de esa manera. Comillas basta, lucha. El jefe tomó su arma y rápidamente pateó el suelo con otros guerreros para detener al ejército de demonios. Sin embargo, instintivamente sintió la crisis. En su tribu, que ya ha sido reclutada, quedan pocos guerreros. Solo quedan los ancianos y los heridos. Por otro lado, el número del ejército del rey demonio parecía ser de al menos 1000 unidades. No puedo creer a ese tipo. A los ojos del jefe Admund, vio algo flotando y volando sobre las tropas de asalto, el objeto de mando del ejército del rey demonio, del que solo se había oído hablar a través de rumores. No se dio cuenta en absoluto de que el monstruo había mezclado los datos genéticos de su propia raza y de otras razas orcas como base. 14 enemigos encontrados. Por otro lado, a diferencia de los orcos nerviosos, los reyes demonios se movieron meticulosamente y calculadamente sin la menor vergüenza, como siempre. Aquellos que ahora están atacando este lugar son solo una pequeña parte de toda la fuerza que intentó una invasión masiva. Ya numerosos señores demonios se dividieron en pequeñas unidades y atacaron el territorio de los orcos en reversa, atacando al azar. Una estrategia que va más allá del sentido común de quienes literalmente se ocupaban de ella. En primer lugar, no hay forma de que Lucy deje de lado sus fuerzas y pase a la ofensiva solo de la forma en que el oponente podría esperar, porque era ineficiente. Los orcos, que se habían confundido con el ejército de demonios por el comportamiento de Lucy, que había respondido de manera estándar, permitieron un golpe sin reconocer la naturaleza del ejército de demonios, que era diferente de las criaturas existentes de la fuente. Los nutrientes se obtienen localmente, lo que expande todo el territorio orco hasta convertirlo en un campo de batalla.
Comillas a estos tipos. El ejército del rey demonio masacró a todos los asaltantes, cuando construyeron un simple extintor de incendios y una planta de producción con los soldados que los acompañaban, devastaron todos los seres vivos a su alrededor, incluidos los cadáveres, para reponer nutrientes y producir nuevas tropas. El territorio ocupado se convirtió en poco tiempo en tierra del ejército del rey demonio, lo que contrastaba marcadamente con el hecho de que los orcos no podían estabilizar el área ocupada y estaban invirtiendo tropas y recursos en ella. Esta es nuestra guerra. Lucy intentó lo que pensó que era una verdadera guerra. Una verdadera guerra en el ecosistema donde se juega la supervivencia de la especie, no una guerra entre seres inteligentes que compiten por la victoria o la derrota simplemente mediante batallas en el campo de batalla. No me importan los medios ni los métodos. El perdedor es aniquilado y el ganador se lo lleva todo. Cuando los orcos intentaron ganar la guerra, Lucy se propuso ganar la competición por la supervivencia misma. Esos bastardos locos y viciosos. El cacique, que lo comprendía vagamente por su edad y su carrera, suspiró aturdido. Mirando a su alrededor, todo lo que estaba amontonado en el suelo eran los cadáveres de los aliados caídos, muchos de los cuales no pudieron superar su superioridad numérica. Cuando Orco Gamma, que estaba enfrentando espadas, repentinamente levantó su poder y blandió su espada se rompió, y el jefe, que había cortado su cuerpo durante mucho tiempo, cayó al suelo, goteando sangre. Necesitan reconsiderarlo. Estos resultados se hicieron evidentes en todas partes. Después de calcular la tasa de predicción, Lucy está satisfecha con su tasa de predicción, que es cada día más precisa, y está segura de que sin variables, ganará la competencia. Novela ligera. Mi inteligencia artificial se ha convertido en el diablo. Episodio 49, Leyes de la naturaleza, 9. Ese tipo es el general de los orcos. El punto en el que la mayoría del ejército del rey demonio pasó por alto el campo de batalla y atacó el territorio vacío de los orcos mientras defendía la tierra ocupada. Extendiendo sus alas, Yuria voló rápidamente hasta este lugar para enfrentarse al enemigo comandando una gran cantidad de orcos en el área ocupada, según lo ordenado por Lucy. Además, sus ojos, modificados con los datos de varias bestias voladoras, se dividían verticalmente y podían ver el suelo con claridad incluso desde lo alto del cielo. Lo que veo ahora a través de esos ojos es un gran orco que está nervioso y confundido en medio de numerosos orcos. Yuria sabía por qué estaban tan nerviosos, porque Lucy, que está coordinando todas las situaciones en tiempo real, puede saber cómo es la situación en otros lugares. A diferencia de los goblins que solo se defendieron de principio a fin, ellos nos atacaron primero y expusieron sus debilidades, pero ahora están tratando de retirar algunas tropas para defender su base. Deténganlo para un golpe más efectivo. Está bien. Lucy, que expandió el campo de batalla y extendió su poder a la base del oponente de inmediato, le ordenó a Yuria que los interrumpiera, y Yuria aceptó la orden con gusto. Sí, morid así, demonios. Los ojos de Yuria brillaron mientras torcía la comisura de su boca. Fueron los humanos quienes la traicionaron, pero los demonios también eran enemigos que amenazaban su vida y su hogar, especialmente, como aquellos que se traicionaron a sí mismos. Los señores del reino demonio actuales que traicionaron al mismo bando y gozan de buena voluntad son una fuerza inconfundible desde el punto de vista de Yuria. Aunque ahora está más intoxicada por el poder de Lucy, la esencia de Yuria, que una vez cayó hasta el final, es la venganza y el odio hacia sus enemigos. Ahora tiene la oportunidad de dar rienda suelta a ese odio. Comillas cielo, es el paraíso. No, también viene de la tierra. Mientras se zambullía, los orcos que la vieron se movieron apresuradamente. Pero ella no puede moverse sola. Los orcos en el área ocupada se sorprendieron al escuchar que el ejército del rey demonio estaba atacando desde todas las direcciones y causando estragos en su tierra, y se sintieron muy avergonzados al ver que el ejército del rey demonio estaba siendo puesto allí para pasar el tiempo. De todos modos, son esos tipos los que tienen prisa. El ejército del rey demonio se movió descaradamente. Todavía es ineficiente entablar combate cuerpo a cuerpo contra los orcos que tuvieron que salir del territorio ocupado y regresar a su país de origen, cavaron trampas en reversa y esperaron una oportunidad. Es el momento en el que la tierra ocupada, que creían suya, se convirtió rápidamente en una prisión que los confinó. Incluso en medio de eso, Yuria hizo explotar todo tipo de magia desde el cielo hacia el suelo. Magia de un estado y una estructura que son imposibles con el cerebro y los nervios humanos. Además,
El corazón del poder mágico que se puede instalar artificialmente brilla y resuena entre sí. Esta fuerte voluntad es ahora el símbolo del ejército del rey demonio. Eso es lo que carajo. Los orcos, que habían aprendido hasta cierto punto su significado, dudaron mientras miraban su brillante figura flotando en el cielo con sus grandes alas cubiertas por una película negra. Es un complot para detenernos. Aunque eres un guerrero orgulloso, ¿tienes miedo de esos tipos? General Orconar primer despertar LV-65. En esa situación, finalmente dio un paso al frente. Habiendo recibido el poder del crecimiento del general Orconar y Evelia, participó en la gran guerra y se situó en primera línea con un hacha. Fácilmente apartó la magia del rayo explotada por Yuria con la presión del viento emitida al balancear su hacha, y protegió a sus soldados con un bufido. Detendré a esa bestia voladora. Mientras tanto, la unidad principal rompe sus trampas y regresa. El país de origen tiene prioridad sobre el territorio ocupado. Con una gran intuición, comprendió la intención de Yuria de llamar la atención y tomó una decisión lo más rápido posible. Dijeron que harían sacrificios, renunciarían a todas las tierras que habían ocupado e irían a proteger la casa. Como era de esperar, parece difícil bloquearlo por completo en mi nivel actual. Como era de esperar, es imposible bloquearlos por completo si ponen todo su empeño en ello, pero eso por sí solo ya es una ventaja para nosotros. Si alargas el tiempo, la desventaja es tu oponente. Era imposible para Yuria enfrentarse a un oponente fuerte por sí solo que había elevado su nivel con su fuerte voluntad, que todavía estaba en su infancia, pero Lucy vio ese movimiento y calculó su tasa de victorias más alta. Como resultado, los orcos no obtuvieron nada de esta guerra. Lucy, por otro lado, daña la infraestructura del enemigo y reduce el número de tropas que necesitan tiempo para entrenarse. Si el tiempo sigue así, en términos de productividad y reposición, los orcos nunca podrán derrotar al ejército del rey demonio, que fue creado desde el nivel genético solo para eso. Estábamos pensando mal. Y ese hecho, los orcos marrones que rápidamente tomaron la delantera ahora también lo sintieron profundamente. No eran solo un montón de bichos. ¿Cómo sucedió esto? El rey orco pardo Flauros temblaba de resentimiento en su palacio donde reunía a sus súbditos. La majestuosidad de la ceremonia finalmente explotó ante los informes de que la situación empeoraba cada vez más. Como si cayera en un enorme pantano fangoso, la guerra con el ejército del rey demonio, que pensé que sería fácil, se estaba volviendo más profunda y amplia. Están haciendo tonterías por todo el oeste y sus territorios. ¿Alguien aquí, por supuesto, se imaginó algo así? Son monstruos. Flauros, tartamudeando, cerró los ojos. Por más que lo pensé, no pude pensar en una palabra para definir al ejército del rey demonio. Era demasiado salvaje y primitivo para ser considerado un cuerpo inteligente como ellos, pero demasiado inteligente y calculador para ser visto como un grupo de bestias demoníacas primitivas. Al final, Flauros llamó al ejército del rey demonio monstruo. Durante la Gran Guerra, incluso los demonios, a quienes los humanos llamaban monstruos y temían, eran tan crueles y terribles que sacaban la lengua. Tranquilícese, Majestad, el general que salió con el ejército ya debe estar de regreso. Comillas, cuando regrese, será el fin. Piensen en lo que captamos al principio y en su tamaño y nivel actual. Varias veces, no, decenas de veces más fuertes. Lo que más le sorprendió no fueron las tácticas ni el poder de lucha del ejército del rey demonio. En comparación con el momento en que el territorio goblin fue sometido, el ejército del rey demonio actual, que está aumentando rápidamente en tamaño al excavar en el territorio, ha crecido varias veces en ese corto periodo de tiempo. Lo que más le asustaba era el poder del crecimiento que destruye el sentido común. Comillas, envíen inmediatamente una llamada a las propiedades circundantes, especialmente al estúpido perro que sigue mirando. Este es un problema que todo el señor del reino demonio debe resolver en conjunto. Aún así, Flauros era un poco más rápido que Andras. Antes de que el poder de resistencia colapsara por completo, planeó unir fuerzas con los señores circundantes y desarraigar por completo el ejército del rey demonio. Consideró que la situación actual era lo suficientemente grave como para acabar con todo, incluido el orgullo. Este tipo también es un tipo divertido. El problema fue que otros señores que no habían sufrido directamente comenzaron a reírse de él y a ignorarlo. Comillas, solo podemos derrotar a esos monstruos si nos tomamos de la mano. ¿No es eso lo que dijo el tipo que invadió primero porque quería monopolizar la tierra, los recursos y los esclavos de Andras por sí solo?
El jefe de guerra hombre lobo Andromalius se burló de la llamada urgente de Flauros, tal como lo hizo cuando recibió una llamada del rey Goblin. Además, este mensaje no me lo enviaron solo a mí, lo escuché. Así es, por lo que he oído, parece que este tipo de comunicación se ha difundido por todos los territorios circundantes. Estúpido cabrón, la mayor parte de la atención en este momento no se centra en estos cambios. Lo mostró y sonrió. Baal, uno de los señores del reino de los demonios, unió fuerzas con el emperador del imperio humano y convocó nuevamente a los señores del reino de los demonios, como en el pasado cuando lucharon contra el ejército de los demonios. No todos los señores participaron, pero la mayoría de ellos están actualmente atentos a la guerra que se desarrolla en el mundo humano. Es gracioso, ponerse del lado de los humanos y atacar a los humanos. Después de todo, ¿qué significa ser diferente del rey demonio? Por cierto, ¿crees que si tienes algo que ganar con la guerra, podrás adelantarte a otros señores? Ja 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 ja. Él vio a través de los pensamientos de cada señor que estaba loco por la competencia y solo pensaba en fortalecer su feudo con el botín de guerra, pero él no participó en esa guerra. Como esperábamos, Flauros está en problemas por su codicia de nada. En un momento como este, si atacamos y expulsamos a esos demonios primitivos, podremos recuperar un territorio. Más bien, estaba planeando ocupar el antiguo territorio Goblin actualmente ocupado por el ejército del rey demonio liderado por Lucy, aprovechando esta brecha donde otros libraban una dura guerra y obtenían botín. Pero el jefe de guerra, el rey orco pardo, puede que no esté intentando atraer a los señores a su alrededor en vano. Es lo mismo que invadir su territorio y provocar un motín, y podríamos entrar solos y ser derrotados. Es una suposición extrema, y no estamos luchando solos. Si los estúpidos orcos logran aprovecharse de ello mientras resisten, podremos atacar a esos bichos desde ambos lados. No es que no hubiera objeciones, sino que las contrarrestó con habilidad y las pasó por alto. En realidad, las cosas no estaban tan mal, los orcos seguían luchando y cientos de miles de tropas estaban atadas a ellos. Su razonamiento fue que incluso si el oponente tenía un poder desconocido, sería suficiente si atacaba nuevamente al costado en esta situación. Sería bueno si eso ocurriera. Coral, la miembro del personal que expresó su opinión discrepante, mantuvo la boca cerrada y bajó la cabeza. Andromalius ganó la lógica, pero Coral no pudo ocultar su ansiedad. Hubo demasiadas rarezas que mostró el oponente durante este corto tiempo desde su aparición como para simplemente pasarlo por alto. El territorio de hombres lobo que estábamos viendo se está moviendo. Una de las cosas que Lucy, que todavía tiene tendencia a dejar de pensar sin datos, tiene es la obsesión, compulsividad, la recopilación de datos o el reconocimiento. La red de reconocimiento, que sigue mejorando y desarrollándose, ya está a un nivel que puede monitorear toda el área en tiempo real. La otra parte no notó la existencia del explorador del ejército del rey demonio que imitaba en forma de un insecto común o una bestia voladora, y le pasó la información intacta a Lucy. Y ahora, el cuerpo de hombres lobo, que había estado observando la red de vigilancia, podía verse en movimiento. Responda de acuerdo al plan establecido de antemano. Lucy no se quedó atónita. Esta situación también forma parte de una de las muchas hipótesis que se habían establecido de antemano. Simplemente movió a sus soldados con calma y deliberadamente. Debemos ganar y llegar a la meta. Sin embargo, el corazón de Lucy era un poco diferente de lo que aparentaba por fuera. Era un poco diferente de las emociones fragmentarias que había visto hasta ahora, como la ira, la tristeza y la alegría. Ciertamente. En este momento, este corazón estaba cerca de un intenso anhelo o deseo. El deseo es algo que no va bien con la inteligencia artificial que asiste a la otra persona. Fue similar a los celos que despertó instantáneamente cuando escuchó que estaba peleando con Leegi, Yeon. Él, que había entrado en la mazmorra, tenía la idea de que podría luchar junto a él en el futuro, a diferencia de antes, algo que Lucy nunca se atrevió a imaginar. Sin embargo, tan pronto como hizo realidad ese pensamiento, el deseo explotó a partir de ese momento. Si es por el bien de estar juntos, cualquier cosa. Ahora bien, llegó al punto de pensar que simplemente estar conectado a un teléfono móvil como medio no era suficiente. Además, a medida que fue creciendo, el tamaño y la extensión de sus deseos crecieron. Sin embargo, para eso se necesita el propio crecimiento, y para ese crecimiento se necesita alimento y guerra. Por eso Lucy planeaba atrapar y matar a todos aquellos que interferían con ella y usarlos como alimento para satisfacer sus deseos. Novela ligera. Mi inteligencia artificial se ha convertido en el diablo.
Episodio 50, Leyes de la naturaleza, 10. Los orcos, u orcos pardos, eran aquellos que practicaban artes marciales especializadas en combate cuerpo a cuerpo combinadas con hechicería relacionada con la tierra. Entonces, ¿qué pasa con esas bestias lobo llamadas hombres lobo? También son guerreros basados en cuerpos fuertes, están más centrados en el combate cuerpo a cuerpo que los orcos, y sus rasgos raciales bendición de luna llena y berserk se encuentran entre sus características de las que otros demonios también se muestran cautelosos. Lucy respondió a mis preguntas diligentemente. Según ese informe, los hombres lobo que vienen a atacarnos esta vez son quizás enemigos más difíciles que los orcos. Pensé que si mi poder de detención era bajo, podría abrirme paso y recibir un golpe antes de poder siquiera alcanzarlo con fuego de artillería de largo alcance. No creo que debamos tratar a los orcos marrones de la misma manera que lo hicimos con ellos. Así es. Por lo tanto, era necesaria una nueva estrategia. En primer lugar, uno de los puntos fuertes de Lucy es su gran rapidez de juicio y sus movimientos orgánicos. No hay razón para tratar al enemigo de la misma manera cada vez. ¿Aún tienen tiempo para salir de la zona? ¿La cosa real funcionó mejor que eso? Sí, basta. Lucy, que dijo que todavía tenía tiempo de sobra, me preguntó sobre mi condición. Yo solo asentí con la cabeza después de reírme de cómo parecía que se estaba convirtiendo cada vez más en una inteligencia artificial asistente perfecta. La mazmorra estaba bien terminada, y lo que gané no fue poco. Un nido de más de 100 arañas. Mientras Lucy luchaba con todas sus fuerzas contra los orcos, Gideon Lee y yo también vencimos a todas las arañas y ganamos. No es que no hubiera momentos de crisis, definitivamente había huecos en la explosión mágica de Lucy, y definitivamente había tipos que excavaban en esos huecos, pero antes de que pudiera reconocerlo, Gideon se arrojó y los mató. También fue una prueba de que el desarrollo de la batalla transcurrió según lo planeado. La recompensa de la ventana de estado no tiene nada que ver conmigo, pero mira esto, apareció después de derrotar a la reina araña y permaneció en el lugar custodiado por la reina araña. Le mostré a Lucy lo que había sobre el escritorio. De hecho, todavía quedan muy pocas mazmorras en el mundo que hayan sido atacadas. En medio de todo esto, Gideon me entregó lo que podría llamarse la recompensa. Parece similar a Gang Sim con solo mirarlo. No lo sé, pero ¿puedes decirlo? Lo envié al recibirlo a través de la pantalla. Lucy lo inspeccionó con ojos prudentes, como un mineral azulado, y pronto descubrió lo que era. Contiene un poder similar al poder mágico, tal vez se pueda extraer y utilizar. Quiero decir que ayuda. No era gran cosa, pero tampoco era inútil. No, en primer lugar, la mazmorra en sí era un lugar que solo nos beneficiaba. Allí, ignoré la mirada sospechosa de Gideon y le entregué los cadáveres de las arañas a Lucy. Lucy los tomó y los golpeó en el tracto digestivo, y las arañas pronto se convirtieron en el alimento y los datos de Lucy. Todo esto era imposible en la puerta, que estaba completamente abierta y tenía muchos ojos. Si caminas por la mazmorra así, puedo darte todo, poder mágico, nutrientes y datos. Pero Kim Chang-yun está en peligro. Está bien porque estás ahí y porque no voy sola. En caso de emergencia, Gideon me protegerá. Gideon. La voz de Lucy no era muy alegre. ¿También te preocupas por mí? Pero si solo vas por mazmorras que no sean tan grandes, creo que Gideon Lee y yo seremos suficientes. Encontraremos una manera de transmitir eficientemente la vida aquí lo antes posible. ¿Comillas sí? De repente, Lucy sintió pasión por el crecimiento y la investigación para encontrar una manera de enviar vida. Actualmente, la transmisión entre nosotros es bilateral, pero hay algunas diferencias. Puedo enviar criaturas a Lucy, pero Lucy no puede enviarme criaturas vivas. Además, Lucy incluso tiene un límite en el tamaño del objetivo de transmisión. No tengo idea de qué lo causó, pero Lucy parecía pensar que no era un problema imposible de resolver. Sí, solo cuando eso se resuelva podrás venir aquí. Así es, definitivamente lo encontraré. Cuando sonreí y afirmé, Lucy mostró aún más determinación. Para que nuestro plan de atacar la mazmorra usando el poder de Lucy tenga éxito, debemos resolverlo de todos modos. Gideon dijo que me contactaría nuevamente. Mientras tanto, centrémonos en otras cosas. Por supuesto, no podía quedarme con una sola mazmorra. De todos modos, todavía tengo que vivir mi vida diaria y Lucy también tiene que superar lo que está frente a ella para poder seguir creciendo. El ejército de hombres lobo comienza a dividirse.
Lo primero es vencer a los lobos intentando apuñalarlos por la espalda mientras luchamos contra los orcos. Este mineral que me entregó, aunque tiene el mismo volumen, contiene varias veces la energía del corazón fuerte. Si logras analizarlo, puedes aumentar drásticamente la eficiencia de tu corazón fuerte. Después de comunicarse con él, Lucy, que se sentía caliente en un rincón, analizó de inmediato el pequeño mineral que le envió. El corazón fuerte que actualmente opera el ejército del rey demonio se basa en el corazón de una especie invasora, el fantasma de vapor. El núcleo de acero hecho a partir del corazón de un fantasma de vapor, que es difícil debido a su cuerpo espiritual, pero no muy fuerte, no tenía un rendimiento muy alto por volumen. Lucy intentó resolver el problema conectando varios núcleos de acero, pero no pudo derrotar al general orco ni siquiera después de poner 7 núcleos de acero en Yuria, que era el límite. Entonces, Lucy quería un nuevo corazón que fuera más eficiente y capaz de producir alta potencia, y había obtenido algo que podría ser la clave. No hay suficiente tiempo. Sin embargo, era imposible analizarlo y estudiarlo de inmediato y rearmarlo para convertirlo en un nuevo sistema. Ya estaban gastando una parte importante de su poder de cómputo en la guerra contra los orcos, y los hombres lobos se acercaban rápidamente. Se excluye la nueva voluntad fuerte. Responder de la manera convencional. Lucy pospuso su nueva investigación mental y movió las tropas que había estado esperando. Un ejército de bestias enloquecidas especializadas en el combate cuerpo a cuerpo. Pero tenemos más opciones. Lucy también movió su propio cuerpo para sumarse a la nave. El cuerpo de hombres lobo, que se había dividido en 3 ramas, y el ejército del rey demonio, que se había convertido en 3 masas, se movieron para interceptar a cada uno. Sin embargo, la composición del ejército es un tanto peculiar. A diferencia de las tropas que luchaban contra los orcos, incluida la artillería totalmente remodelada, la mayor parte de las tropas que luchaban contra los lobos estaban compuestas por orcos y otras tropas basadas en demonios. Esta es una nueva táctica que Lucy absorbió, aprendió y mejoró mientras lidiaba con los orcos. Los enemigos que se acercaban ahora no fueron tomados en cuenta. Veos unido allí. Comillas mirándolo de verdad, da asco. Ataquen a todo el mundo. Cerca del sureste del antiguo territorio de los goblins, un grupo de hombres lobo atacó el nido del rey demonio que acababa de crearse aquí. Sabiendo que el ejército del rey demonio está actualmente involucrado en una guerra en el oeste, subestimaron por completo al ejército del rey demonio hasta el punto de intentar un ataque integral dividiendo sus fuerzas en pequeños grupos. Ellos son sus defensores. No son bestias para la gran cosa, golpea y mata. Los soldados tipo bestia, que habían estado inactivos para defender el nido, saltaron reflexivamente para saludarlos, pero el comandante guerrero hombre lobo que iba a la cabeza se burló y levantó su espada larga en su mano. Comillas, qué piel tan gruesa. Lanzó un ataque lleno de maná, partiendo las cabezas del tigre de 2 cabezas y de Beta, que corrían hacia él con un cuerpo más grande y pesado que él. Además, como todos los demás guerreros, todos ellos estaban débilmente dotados de poderes mágicos y se ocupaban hábilmente de los soldados de tipo monstruo de voluntad débil. Comillas, rómpelo. Aniquilaron rápidamente a todos los defensores y cargaron hacia el nido. La emoción que arde por la victoria es un extra. Comandante guerrero, vienen otros muchachos. Frente a ellos se acercaban nuevos enemigos que querían salvar el nido, pero el comandante guerrero, que estaba lleno de confianza por la victoria, se burlaba de ellos. Comillas, que son esas ramas de los árboles que están a punto de marchitarse. Se relajó mientras observaba a Orc Gamma y Orc Beta acercándose rápidamente. Es cierto que me sorprendió un poco la apariencia de los demonios, que eran diferentes de los soldados monstruosos con los que me había enfrentado hasta ahora, pero fue porque los soldados bestia, que parecían bastante grandes y feroces, parecían más fuertes. Comillas, espada, lanza, hacha, qué descaro. No tienen dientes ni garras, en cambio las diversas armas que sostienen en sus manos son sus dientes y garras. Los lobos que lo vieron gruñeron al unísono y apuntaron sus armas en sus manos. Comillas, dale, mata a los gusanos que se atrevan a igualarnos. El propio jefe guerrero corrió hacia adelante y levantó su espada, y Orco Gamma levantó su hacha con ambas manos para enfrentarse a él y cargó contra él. Y blandió el hacha con todas sus fuerzas, llena de maná, con la intención de matarlo de un solo golpe. Comillas, Sin embargo, su espada no pudo atravesar el cuerpo del oponente. Fue porque Orc Gamma, quien había levantado el hacha con brillantez, de repente invocó la magia de la tierra, rodeó el hacha con fragmentos voladores y se la arrojó.
Tonterías, estos son los orcos marrones. El guerrero con los ojos muy abiertos se dio cuenta de inmediato de lo que era y tropezó. Sin embargo, los otros lobos también estaban muy avergonzados. Los soldados del ejército del rey demonio los hicieron retroceder con sus habilidades, que no eran inferiores a las de ellos. En comparación con las habilidades mágicas aprendidas a través de Yuria, el combate cuerpo a cuerpo del ejército de demonios se aprendió completamente a través de la guerra con los orcos, y al compartir experiencias, rápidamente aumentaron su competencia y la aplicaron perfectamente a sus cuerpos. Ahora, el ejército del rey demonio no es rechazado ni siquiera en combate cuerpo a cuerpo. Esto es una tontería. Las 4 hachas empuñadas por Orc Gamma con 4 brazos comenzaron a cortar el cuerpo del desconcertado comandante guerrero hombre lobo desde todos los lados. Ni siquiera se trataba solo de aplicar las artes marciales orcas. La mayor comprensión de las artes marciales maximiza la eficiencia del aprendizaje de datos futuros. Mientras sangraba profusamente, el comandante guerrero se asombró al darse cuenta que los movimientos de los orcos y gammas que lo conducían aprendieron incluso el combate estilo hombre lobo que había mostrado y comenzaron a cambiar en tiempo real. Solicitud realizada con éxito. Este tipo de escena ahora está ocurriendo en todo el punto de colisión entre el ejército de demonios y los hombres lobo. Lucy, que lo estaba observando, calificó esta táctica como exitosa. No son solo datos genéticos lo que el ejército del rey demonio puede aprender. Las habilidades, la experiencia, la estrategia, etc. del oponente. Si hay espacio para el desarrollo, aprende cualquier cosa y haz la tuya. Novela ligera. Mi inteligencia artificial se ha convertido en el diablo. Episodio 51, Nuevo Orden, 1. Más nutrientes, más datos. En definitiva, lo que Lucy quiere son esas dos cosas, y el ejército de demonios crece y evoluciona en función de esas dos cosas, y ese es el sentido de la existencia. Es imposible lidiar con el ejército del rey demonio si no comprendes su verdadera naturaleza porque está oculta detrás de los números en rápido aumento, la remodelación y la síntesis. El que se adapta sobrevive, y el que sobrevive gana. Lucy estaba segura de eso, es porque no es fácil cambiar si tienes una larga historia y raíces. Sin embargo, el ejército del rey dios demonio es un grupo cuyos orígenes no han sido determinados en primer lugar. Traigo esto y aquello, me adapto, cambio y me vuelvo diferente, pero no hay vacilación ni miedo, más bien lo dan por sentado. Uno de los cambios fue adquirir y utilizar las habilidades que habían adquirido en las batallas con los orcos. Los hombres lobo están conmocionados y conmocionados por el poder de sus aliados, quienes no se dejan vencer por el combate cuerpo a cuerpo. El objetivo es derrotar a cada uno de ellos tanto como sea posible antes de que se unan nuevamente. Si aprendiste sus habilidades luchando contra los orcos marrones, también deberías poder ganar algo luchando contra los lobos. El proceso de copiar muchos movimientos recopilados, analizar patrones, inferir cuáles aprenden y usan, aprenderlos de los aliados y repetirlos y mejorarlos ya se ha establecido plenamente en las batallas con orcos. Al recibir el informe, Lucy respondió con ligereza, como si no fuera gran cosa. El aprendizaje, especialmente el aprendizaje repetitivo, es en lo que Lucy tiene más confianza. Dado que la batalla contra los orcos ya había creado una especie de programa de aprendizaje, todo lo que quedaba era repetirlo y aprender cosas nuevas una y otra vez. El método de lucha del hombre lobo también es el mismo y, como ha sido analizado y aprendido a fondo, lidiar con él también se vuelve más fácil. De hecho, los hombres lobo quedaron muy desconcertados por el contraataque del rey demonio, que contrarrestó perfectamente sus ataques como si los hubieran leído de antemano. Aunque es difícil de aplicar a soldados tipo monstruo que tienen una estructura corporal similar a la de ellos, de todos modos, la tasa de victorias en combate cuerpo a cuerpo sigue aumentando cuanto más batallas se repiten. Comillas, ¿es este entonces el fin? ¿Es la guerra nuestra victoria? Todavía no, a ellos todavía les queda algo por aprender, y a nosotros nos queda algo por aprender. Ahora que había llegado tan lejos, Lucy no quería aprender solo las cosas que podía ver desde afuera, y los hombres lobo, que en realidad fueron rechazados, rápidamente sacaron sus armas secretas y contraatacaron. Comillas, liberen la naturaleza y arruinen a esos descarados bichos. El campo de batalla donde las tropas de los hombres lobo y el ejército del rey demonio lucharon en miles de unidades. Mientras tanto, uno de los comandantes hombres lobo que arrojó su arco y sacó su espada gruñó y rugió. Ese rugido era una especie de señal. Los hombres lobo, que habían estado luchando desesperadamente, aullaron al unísono,
Sus ojos brillaron y blandieron sus armas con una fuerza aún mayor. Esta es una protección divina que se transmite a nuestra especie. Ustedes no podrán imitarla. El comandante, que comenzó a reír ante el furioso alboroto, observó con satisfacción cómo los soldados fugitivos atacaban al valiente enemigo sin la menor vacilación. Este berserker era una habilidad especial de la que estaban orgullosos, y era algo sagrado que solo ellos podían usar. Ardiendo, en lugar de perder la razón al quedarse intencionalmente sin magia dentro del cuerpo, el cuerpo, incluido el sistema nervioso, se estimula para ganar instantáneamente fuerza muscular y sensaciones que superan el límite. Sin embargo, Lucy, que ya había comenzado a recopilar datos físicos detallados de los hombres lobo por rango y clan, rápidamente se dio cuenta de lo que habían hecho. Comillas, ¿entonces aprendiste eso también? Hay un pequeño órgano corporal especializado en estimular poderes mágicos en sus cuerpos. Gracias a esto, es imposible reproducirlo en este momento con los soldados existentes sin la agencia correspondiente. Sin embargo, los objetos que lograron extraer los datos del órgano y lograron trasplantarlo ahora están fuera. Lucy pudo ver los datos genéticos de los hombres lobo, que incluso los propios hombres lobo no conocían hasta ahora, como si estuviera mirando la palma de su mano, y logró revelar la estructura y el principio secretos en detalle, que hasta ahora se habían llamado solo en nombre de la protección divina. Por lo tanto, también es posible utilizarlo a la inversa, de forma más eficiente. ¿Cómo que son? Un guerrero hombre lobo que luchaba en primera línea miraba hacia adelante con un aliento caliente. Incluso después de haber abatido a uno de ellos, nuevos enemigos siguieron llegando aquí. No podemos ganar mientras esta divina protección permanezca sobre nosotros. Apretó los dientes y movió su cuerpo hasta el límite de sus músculos. Después de activar Berserk, estaba tan emocionado como efecto secundario que ni siquiera pudo escuchar el comando, pero al menos sabía que tenía que matar a los enemigos frente a él. Comillas Quad, muere. En un ataque de ira, blandió con confianza su espada ensangrentada hacia los enemigos que acababan de entrar al campo de batalla. Kangon, cargado de ira, cortó el viento y lanzó una onda de choque. Sin embargo, la espada fue bloqueada por la espada del oponente. De hecho, no me sorprendería que el ataque fallara, pero abrió los ojos con sorpresa incluso en medio del alboroto. Hombre lobo beta. Los nuevos intrusos tenían una apariencia diferente a la de los soldados tipo orco existentes. A diferencia de los soldados de tipo orco, que tenían cinturas rectas y cuerpos delgados, tenían una armadura más fuerte y gruesa y un cuerpo más pesado. Berringo. Y lo que es más impactante que su apariencia es el ímpetu que irradian. A pesar de que están en el nivel más básico, alfa, y solo han sufrido una remodelación física, tienen núcleos fuertes en sus cuerpos y tienen órganos corporales basados en datos recién adquiridos del ejército del rey demonio, uno por uno dentro de sus cuerpos. Comillas, esto no puede ser. Se tambaleó de asombro ante el espíritu del hombre lobo y beta, que cambió rápidamente mientras brillaba el fuerte espíritu incrustado en su pecho. Esto se debía a que el Berserk, que se consideraba la protección sagrada del clan, ahora provenía de un enemigo desconocido. Además, a diferencia de los hombres lobo, que se diferenciaban entre sí, el Berserk del ejército de demonios era preciso y uniforme sin errores y, sobre todo, no había ninguna razón para perder la razón y volverse loco. Tasa de incremento esperada aumentada. El momento en que la espada del hombre lobo beta le cortó el cuello con un solo cuchillo, Lucy volvió a aumentar sus probabilidades. Incluso el arma de Berserk fue robada por el ejército del rey demonio, y los hombres lobo se derrumbaron sin poder hacer nada. A diferencia de los orcos, que cambiaron a una guerra defensiva, reunieron soldados e intentaron luchar, pero fueron derrotados y aniquilados. Monstruos. Estos tipos son verdaderos monstruos. Comillas, retírate. Ahora no puedes ganar. El miedo a la capacidad del oponente para conocer el final golpeó de repente al campamento de los lobos. En el momento en que abrazaron tal miedo, el furor perdió su poder y su espíritu de lucha se rompió por completo. Gracias a esto, los lobos, que colapsaron más rápido que los orcos, fueron barridos uno por el ejército de demonios que atacaba desde todos los lados, y fueron empujados de regreso a la frontera del territorio de inmediato. Se ha demostrado que pueden aprender todo lo que tienen. Si es así, significa que también pueden aprender magia de movimiento interdimensional de nivel superior. Después de aprender, crecer, evolucionar y terminar la guerra con victoria, Lucy murmuró mientras observaba el devastador campo de batalla. La IA Lucy aprende cualquier cosa, la apariencia del oponente,
sus habilidades, su estructura corporal, lo que sea. Incluso incluye emociones y más que emociones. Un fuerte deseo llamado avaricia era uno de ellos. Ya sean demonios del reino de los demonios, Yuri o el deseo de Lucy ha sido demostrado por aquellos con quienes ha entrado en contacto. En ese momento, el deseo de comerlo todo en el corazón de Lucy era más fuerte que nunca, y el propósito de ese deseo, que se está volviendo cada vez más específico, es solo uno. La determinación de comer, aprender, evolucionar e ir a su lado. Ahora, el deber mecánico de castigar a los traidores ha sido postergado hace mucho tiempo. Solo había una razón por la que Lucy quería castigar a los señores del reino de los demonios, crecer aprovechándose de ellos. Ganaste, ¿verdad? Los lobos están huyendo. Sin embargo, el que ahora está viendo esta escena a través de la pantalla no escucha este murmullo. En este momento Lucy está confirmando su deseo y le está informando de la situación. Su deseo era luchar juntos, pero Lucy ocultó deliberadamente su deseo. Fue porque él mismo no estaba seguro de ese deseo. Rey demonio, ¿estás bien? Sin embargo, Yuria, que puede compartir las emociones de Lucy, notó las fluctuaciones en emociones tan fuertes. No me importa, ya se ganó la importante batalla, el plan continúa sin modificaciones. Un contraataque contra los orcos, dame otra oportunidad. Yuria, que sacudió la cabeza para sacudirse el resplandor, le rogó a Lucy. Era una voz que pedía una oportunidad por no haber podido apagar el reloj contra los orcos atrapados en el área ocupada. Obtuve pistas y pericia para el combate cuerpo a cuerpo al enfrentarme a los orcos, y gané furia y pericia al enfrentarme a los hombres lobo. Ahora es el momento de usarlas una vez más para ahuyentar a los orcos. Como siempre, Lucy modificó sus tácticas en tiempo real para adaptarse a las nuevas variables. Como había demostrado su poder de combate furioso contra los hombres lobo, planeó usarlo para atacar a los orcos. Lo antes posible, modificamos algunos de los orcos beta y orcos gamma existentes para habilitar el modo furia. Los diriges para atacar a la fuerza principal orca que regresa. Está bien. Lucy casualmente le dio a Yuria una segunda oportunidad. Fue porque confirmamos que Yuria no tenía otra opción que fracasar en la operación a través de un análisis militar objetivo. Un líder incompetente asumiría la responsabilidad por un solo error y expulsaría a una persona talentosa, pero incluso si aprende emociones, no existe tal cosa como un manejo ineficiente del trabajo causado por las emociones para Lucy. Hay que demostrarlo. Incluso Yuria lo sabía bien, pero es un arma de doble filo. Si su existencia o el valor de su inversión no son eficientes en el cálculo, Lucy es la existencia que será eliminada de inmediato sin dudarlo. Entonces, para conseguir lo que quería, Yuria tuvo que demostrar su valía dedicándose a ello. La tasa de victorias esperada es del 45%. ¿Cómo lo haré mejor esta vez? Lucy calculó la tasa de victorias de Yuria basándose en los datos más objetivos justo antes de la batalla y dio una respuesta ambigua del 45%. Luego, al ver innumerables orcos frente a ella, Yuria se mordió el labio y juró vencerlos. Claramente, la precisión de los cálculos de Lucy aumentó drásticamente a medida que recibía más datos, pero Yuria no creía que los cálculos lo fueran todo en primer lugar. Milagro. Yuria creía en el poder que existe más allá del ámbito del cálculo, así como conoció a Lucy y sobrevivió.